Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida y de salud y sobre todo nos permite un domingo más para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a dar inicio a este culto de aposento alto y les invito a estar de pie para entonar la doxología número 435. Y posteriormente, así como están, hacemos la oración de ofrecimiento. La divina Trinidad, todos unidos alaban, todos unidos alaban, con alegría, con alegría, con alegría y gratitud, con alegría, con alegría, con alegría y gratitud, su amor y gracia celebrar, su amor y gracia celebrar, su amor y gracia celebrar. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en este día porque nos concedes la vida, la salud y porque nos das la oportunidad, Señor, de rendirte culto, Señor, en esta hora. Porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la honra y toda la gloria. Es por eso, Señor, que venimos hoy con corazones contritos y humillados para ofrecerte este culto, Señor. Recibe pues las alabanzas, recibe todo este orden de culto que es para honra y gloria tuya, oh Padre Celestial. Ayúdanos y dirígenos con tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con gozo y con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, abrimos nuestros signarios y entonamos el himno número 82. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te condena
Señor, por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios, su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Es el momento de las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones, a cargo de nuestro hermano Roberto Magaña. Muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Qué gusto verles nuevamente aquí en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y realmente mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Si hay alguna visita que nos acompañe el día de hoy, me gustaría se levante su mano para ubicarlo. No tenemos visitas, bueno, todos somos de casa. Sean bienvenidos, hermanos, y sigamos gozándonos en el Señor. Dios les bendiga. Les invito a entonar el himno 256, Venid, cantad de gozo en plenitud, mientras pueden salir de sus lugares y estrecharse las manos y darse un abrazo. Bienvenidos todos. Venid, cantad de gozo en plenitud y dadlo al Jesús anheló, y luego en ello nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino aquí a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, y en vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó.
Así puesto de pie, amados hermanos, tomamos nuestras Biblias y busquemos el pasaje bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 5, del versículo 1 al 32. Esta lectura la vamos a hacer en una forma alternada y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que engendró Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Dios le bendiga. Es el momento de expresar nuestras gratitudes a Dios. Ahora tenemos la oración de gratitud a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Raimundo del Ángel Valdés. Hermanos, les invito a hacer esta oración. Gratitudes hay innumerables para darle gracias a Dios. La palabra del Señor nos dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Padre, mi Señor, Creador del cielo, gracias, Señor, por su amor, por ese amor tan grande que tiene para con todo su pueblo, para con todos nosotros, Señor, que hoy nos ha dado ese privilegio de estar aquí en su casa de oración. Señor, le doy gracias porque usted, mi Padre, sostiene a nuestros hijos, nuestras familias, Padre, y así también, Padre, en nuestra amada iglesia sostiene estos ministerios de cada uno de los maestros, Padre, y cada uno de los que están al frente de los ministerios, Padre, de esta iglesia. Ha dado sabiduría, siga dando sabiduría, Señor. Gracias por esa bendición tan grande para todos los que se congregan en esta amada iglesia. Que hoy estamos aquí, Señor, con ese corazón verdadero, Señor, dando gracias por la palabra que hoy será expuesta, por los himnos, alabanzas, Señor, entonadas. Mi Señor,
Usted que conoce el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, yo le doy gracias por la vida de aquellos que estamos gozosos y también le doy gracias por aquellos también, Padre, que están, Padre, con ese pensamiento en otro lugar. Gracias por todo, cada uno de los momentos, de todos los que estamos y así también, Padre, porque en nuestros hogares usted provee ese alimento, provee, Padre, esa bendición tan grande. Todo esto le doy gracias en ese nombre precioso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así de pie como estamos, llegó el momento de la segunda lectura bíblica en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, versos del 1 al 7. Voy a permitirme leerlo, ustedes desde su lugar pueden seguirlo con la vista. Permítanme. Bien, Hebreos 11 del 1 al 7 dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Palabra de Dios. Amén, hermanos. Y a continuación nos preparamos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, en esta ocasión a cargo del anciano de iglesia Eurípides Arias Torres, con el mensaje Caminar con Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia del Señor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre para que Él nos dirija en este tema, caminar con Dios, caminar con Dios. Vamos a pedir la dirección. Padre, háblanos en esta hora. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra insuficiencia y por ello, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos para que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones, guíe nuestras mentes, para que en este día salgamos edificados con tu palabra. Ayúdanos, oh Padre Santo, a poder aprender a caminar contigo. Gracias, oh Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, como ya se dijo de esta mañana, es caminar con Dios. Este capítulo 11 del libro de los Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Nos habla de los campeones de la fe. Vemos en este capítulo 11 también el sacrificio de Abel. Ese sacrificio profetiza el calvario del Cordero. El Cordero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz. Y Enoc profetiza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como llevó Dios a Enoc,
también llevará a su iglesia. También llevará a su iglesia. Así que este mensaje, mis amadas hermanas y hermanos, nos va a enseñar a que todos estemos listos para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprenderemos a caminar con Dios. Aprenderemos qué es lo que tenemos que hacer para caminar con Dios. Hebreos 11:5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto quiere decir que Enoc nunca murió. Fue llevado directamente al cielo por Dios. Y Dios lo llevó por su testimonio, ese testimonio que le agradaba a Dios. La pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿agrada usted a Dios con su testimonio? ¿Le agrado a Dios con mi testimonio? Esa es una pregunta para que reflexionemos, ya que dice la palabra de Dios en el versículo 6 de este mismo capítulo de Hebreos 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que hoy vamos a aprender cómo agradar a Dios. Vamos a aprender cómo complacer a ese Dios que nos ama tanto. Y esto es aprendiendo a caminar con Dios día a día. Por eso el tema se llama caminar con Dios. Y en primer lugar, mis amados hermanos, el caminar con Dios es una vida de fe. El caminar con Dios es una vida de fe. En el capítulo 5 de Génesis tenemos la historia de la cual nos habla el libro de Hebreos. En este capítulo 5 vemos aquí una sección que la podíamos llamar como la sección necrológica de la Biblia. Vean lo que dice el versículo número 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dice el versículo 8: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. El versículo 11 dice: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y fueron, dice el versículo 14, todos los días de Cainán 910 años y murió. Y el 17 dice: y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y el 20 dice: y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Todos murieron. Pero en el versículo número 21 y 22 y 23 y 24 vemos de un hombre que no murió. Vemos ahí en este capítulo que nos habla de pura muerte, nos habla de la vida también. Y dice el versículo número 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. El 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Así que el caminar con Dios
es una vida de fe, es una vida que trae vida eterna, es una vida que nos lleva a nosotros, hermanos, a comprender la importancia que cada uno de nosotros tenemos y debemos hacer en nuestro diario vivir. Enoc caminó con Dios. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Pero Enoc vivió 365 años. Lo que nos está indicando la Biblia que los primeros 65 años, Enoc no caminó con Dios. Enoc quizás caminó como tú y como yo a veces caminamos. Dios en esta mañana nos invita a que caminemos día con día a Dios. Caminemos día a día con Dios. Que caminemos agradándole a Dios. Que caminemos dando testimonio de Dios. Así que el caminar con Dios es una vida de fe. Es una vida que nos lleva también a la vida eterna, que nos conduce a la vida eterna. Trae vida eterna, hermanos, caminar con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la fe es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos. Somos salvos. Pero también cuando dice el versículo 10 que Dios preparó obras para que andemos en ellas, es decir, tenemos que caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios. No es nada más tener fe, sino tenemos que caminar con Dios. Así que caminar con Dios es importante. Y como decía la pregunta en la introducción, ¿agrada usted a Dios? Dice el versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el versículo 5 en la última parte dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. Entonces viene la pregunta, ¿cómo agradó Enoc a Dios? ¿Cómo agradó? Caminando con Dios. Caminando con Dios. Enoc agradó a Dios caminando con Dios en fe. Caminando con Dios en esa fe que es el regalo que Dios nos da. Pero surge una pregunta. ¿Dónde obtuvo Enoc esa fe? ¿Dónde creen ustedes que Enoc tuvo esa fe? Dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Enoc también obtuvo esa fe por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única manera en que usted y yo podemos obtener esa fe. Podemos obtener esa fe para caminar con Él. Fe es escuchar a Dios. No solamente es escucharlo, sino creerle. Por eso les decía que no, los primeros 65 años no caminó con Dios. Pero los últimos 300 años caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, que caminó Enoc con Dios. Y fe es creerle a Dios. Dios dice y usted debe de creer. Dios nos habla y debemos de creerle a Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, tenemos que creerle y tenemos que caminar en esa fe. Muchos reclaman la fe. La fe no se reclama. La fe es Dios habla y usted obedece. Dios habla y yo obedezco. Eso es la fe. Por eso la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque no le tenemos que reclamar a Dios nada.
Si Dios nos manda en su palabra algo, lo tenemos que creer. La fe nunca se tiene que poner aparte de la voluntad de Dios. Es solo obedecer la palabra de Dios. Y la pregunta entonces sigue resonando. ¿En dónde Enoc obtuvo esa fe? ¿Sabían ustedes que Enoc fue contemporáneo de Adán? Enoc fue contemporáneo de Adán. Si vemos en la Biblia, Adán tenía 622 años. Eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 5. 622 años cuando nació Enoc. Y Adán murió, dice la palabra de Dios, de 900, ¿qué? 930 años. Así que Enoc caminó muchos años con Adán. Y yo me imagino a Enoc preguntándole a Adán: Adán, ¿qué sentías cuando caminabas con Dios en el huerto? Porque Adán caminaba con Dios, así lo dice la palabra de Dios en Génesis. ¿Qué sentías cuando caminabas con Dios? Seguramente Adán le decía a Enoc que tenía que aprender a caminar con Dios. Y entonces Enoc le pregunta: ¿qué sentías? Y yo me imagino a Adán respondiéndole a Enoc: Enoc, caminar con Dios era algo hermoso, era algo maravilloso. Imagínense diciéndole Adán a Enoc que al caminar con Dios, Adán tomaba agua, dice, caminaba yo con Dios y tomaba agua, dice, del río Pisón, del río Gijón, del río Hidekel y del río Éufrates. Ahí tomaba agua yo con Dios, caminaba en esos huertos deliciosos. Yo me imagino cómo aprendió Enoc esa fe. Adán obtuvo ese conocimiento teológico, no lo obtuvo en un seminario, sino lo obtuvo caminando Adán con Dios en el huerto. Hasta que Adán, después que pecó, fue quitado y separado de Dios, separado del huerto. Y entonces esa comunión que tenía tan cerca, que hablaba y platicaba con Dios, fue rota por causa del pecado. Y ese conocimiento fue transmitido a Enoc, y le dijo: Enoc, tienes que caminar con Dios. Y por eso la Biblia dice que Enoc caminó con Dios 300 años después que engendró a su hijo Matusalén. Y eso es importante, hermanos. ¿Y sabían ustedes que de ese conocimiento que recibió Enoc llegó a ser un profeta? Enoc fue un profeta. Busquen el versículo 14 de Judas. Judas 14 nos enseña ese pasaje. Dice Judas 14. Lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Por eso a Enoc se le considera que apunta a la segunda venida de Jesús. Dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Imagínense Enoc recibiendo esa enseñanza de Adán. Enoc escuchó esta fe de Adán. Así que Enoc, al escuchar todas esas enseñanzas, se convirtió en un profeta de Dios. Adán caminaba en el huerto y recibió esa capacitación teológica y se la transmitió a Enoc. Vuelve la pregunta: ¿quiere usted caminar con Dios?
¿Quiere usted caminar con Dios? Hermanos, la fe es un regalo, pero esa fe se va a acrecentar en la medida en que nosotros, ¿qué cosa? Aprendamos a escuchar a Dios a través de su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que la fe se obtiene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, en segundo lugar, el caminar con Dios es una vida de íntimo compañerismo. No es nada más caminar por caminar. Vemos en Génesis 5:22 lo siguiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años. Y engendró hijos e hijos. Es un íntimo compañerismo. Miren ustedes, 300 años, que equivalen a 10.900 y tantos días. Día a día caminando Enoc con Dios. Día a día tomado de la mano de Dios. Enoc caminó con Dios en una vida de compañerismo. ¿Realmente tenemos ese compañerismo con Cristo, con Dios? Hay un himno que cantamos que dice: oh, qué amigo, qué cosa nos es Cristo. ¿Realmente es tu amigo Dios? ¿Realmente es tu amigo Cristo? ¿Realmente estás caminando con Dios? Porque ser cristiano no es una mera decisión. No es nada más que hagamos una oración y creamos que ya somos salvos. Ser cristianos es caminar con Dios día a día, hora a hora. Y miren, y en este compañerismo que vivió Enoc, no fue la época de Enoc, no fue una época tan fácil. Enoc caminó con Dios en la época de Noé. Enoc caminó en esa época difícil, en donde la Biblia dice que Dios, por tanta maldad, decidió destruir al mundo con un diluvio. ¿Era fácil la vida de Enoc? ¿Es fácil nuestra vida hoy? Pero Enoc caminó con Dios día a día, en guerras, en problemas. Enoc tuvo hijos. ¿Será que no tenía problemas Enoc con sus hijos? Claro que los tenía, porque la maldad era mucha. La maldad era mucha. Y así que, mis amados hermanos, para caminar con Dios, entonces hay que conocerlo. Hay que conocerlo día a día. Hay un hombre que no conocía a Dios, y ese fue el apóstol Pablo. Y él llegó a decir, después que conoció a Jesús, vean lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vean lo que dice Pablo allí. Dice Pablo: yo sé. ¿A quién dice Pablo? ¿Cómo dice? Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Amadas hermanas y hermanos, Pablo no dice yo sé en quién he creído, sino dice yo sé a quién he creído. Pablo no quería una preposición entre Dios y él. No quería que hubiera nada en medio. Por eso Pablo dice yo sé a quién he creído. Por eso caminar con Dios, para caminar con Dios hay que conocerlo. Usted, amado hermano y hermana, puede saber mucho de Dios, pero no conocerlo. Usted puede saberse la Biblia de memoria,
pero no conocer a Dios. Vemos en San Juan 5:39, cuando Jesús le reclama a los escribas y fariseos y le dice: ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna, pero no se han dado cuenta, dice el versículo 40, que ellas son las que ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Y a veces nosotros podemos leer las escrituras y nos pasa la de los escribas y fariseos. Podemos saber las escrituras, pero no conocemos al autor de las escrituras. Y por eso Pablo, cuando conoció al autor de las escrituras, él pudo escribir: yo sé a quién he creído, y que es poderoso, dice Pablo, para guardar mi depósito para aquel día. Así que caminar con Dios es una vida de íntimo compañerismo. Vemos a Pablo, que antes era Saulo, en el libro de los Hechos. No era un hombre indocto. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los profetas, apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el capítulo 9, versículos 1 al 6 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas a Damasco, a fin que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos a Pablo, que fue criado a los pies del gran maestro Gamaliel, instruido bajo la ley, conocedor de la palabra, pero no conocía al autor de la palabra. Así que, hermanos, necesitamos, para caminar con Dios, vivir una vida de íntimo compañerismo. Por eso la palabra de Dios en Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? ¿Andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? Si tú realmente caminas con Dios, tienes que estar de acuerdo con Dios. Tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Así que algunos solo piensan que Dios quiere que solamente le sirvamos. Otros piensan que Dios quiere eruditos, conocedores de la palabra. Hermanos, Dios lo único que quiere es que caminemos con Él. Yo no estoy diciendo que no le sirvamos. El servicio a Dios es parte de nuestra gratitud, de ese conocimiento que obtenemos de caminar con Dios. Le vamos a servir con amor, y vamos a servirle a Dios con amor porque estamos caminando con Él. Así que lo tenemos que hacer de esa manera. No hay otra forma. Vivir una vida de íntimo compañerismo con Él. Por eso el hombre, no importa que no conozca quizá mucho de las escrituras, pero por eso dice Romanos 2, que hombre, cualquiera que seas, eres ¿qué cosa? Inexcusable.
Y dice, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice también el salmista. Así que, mis hermanos, no importa que quizás no sepas leer o no conozcas las escrituras, porque Dios te crió a ti y me crió a mí a su imagen y semejanza para que camináramos con Él, para que tuviéramos ese íntimo compañerismo con Él. Y en tercer lugar, para terminar, el caminar con Dios es una vida que debe dar frutos. Es una vida que debe dar frutos. Enoc caminó 300 años. Fueron 109,500 días que caminó. Días en donde hubieron días buenos y días malos. Días alegres y días tristes. Días en donde había también paz y había guerra. Enoc, hermanos, caminó en esa dificultad. Pero Enoc dio fruto, porque dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se agradó de Enoc. Y por eso, ¿qué cosa? Se lo llevó. Por eso se lo llevó. ¿Estamos dando frutos para Dios, hermanos? ¿Estamos caminando con Dios y dando frutos para su gloria y con su honra? Caminar con Dios, hermanos, no es fácil. Ustedes dirán, caminar con Dios es fácil. No, no es fácil. Es difícil. Pero es difícil cuando caminamos solos. Cuando queremos caminar con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, como nosotros pensamos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ustedes son la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. La vida cristiana no es fácil, pero tomados, caminando con Dios, hermanos, la vida se va a hacer más fácil. Por eso Jesús dijo que fuéramos a Él y lleváramos su yugo, porque su carga es ligera. Pero tenemos que caminar con Él. Y cuando habla de tomar el yugo, acuérdense que el yugo se ponía en ¿cuántos animales? En 2. Si tú caminas con Cristo, Cristo va a llevar la parte del yugo y tú vas a llevar la otra parte del yugo. Y caminando con Cristo vamos a poder caminar correctamente. Por eso dice, separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Nada vamos a poder hacer. Tomemos el yugo de Cristo, caminemos con Cristo, demos fruto, arando la tierra y dando esos frutos para gloria de Dios Padre. El caminar con Dios es una vida de testimonio. Hebreos 11:5 dice que Enoc tuvo testimonio y ese testimonio le agradó a Dios. Al principio de su vida, como decía, Enoc no caminó con Dios, pero le nació un hijo y empezó a caminar con Dios. Y miren, hermanos, ¿cuándo creen ustedes que se cumplió lo que Dios le dijo a Enoc al ponerle el nombre de su hijo? ¿Saben cómo se llamó el hijo de Enoc? Su primer hijo. ¿Cómo se llamó? Matusalén. ¿Y qué significa Matusalén? Se han puesto a pensar, porque lo leemos, ¿verdad? Pero se han puesto a pensar. Matusalén significa cuando yo muera o cuando éste esté muerto, seré enviado. Le dijo Dios a Enoc: Enoc, cuando este pequeño, este bebé que te ha nacido, que se llama Matusalén, va a venir el diluvio. Va a venir el diluvio. Por eso vimos que Enoc fue un, ¿qué cosa? Profeta. Y la palabra de Dios dice en Amós 3:7, porque Dios no hará nada, dice, porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. Enoc le puso por nombre a su hijo Matusalén. Cuando muera seré enviado. Y vamos a ver detalladamente cuándo vino el diluvio. ¿Cuándo vino el diluvio? Y vamos a ver si coincide o no coincide. Y se cumplió o no se cumplió. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Amados hermanos, Dios esperó 969 años después del nacimiento de Matusalén para que viniera el diluvio. Y lo esperó porque Dios tuvo paciencia. Así como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 4 al 10, que Dios no es que retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Así cuando Noé estaba igual construyendo el arca, predicaba el evangelio y la gente decía, no va a venir. Pero llegó la hora, llegó el día de que vino el diluvio. Y vamos a ver por qué Matusalén entonces vivió 969 años. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Génesis 5:25. Tengan abierta por favor la palabra. Dice que Matusalén vivió 187 años y engendró ¿a quién? A Lamec. 187 años de que nació Matusalén y engendró a Lamec. Y dice también la palabra de Dios en el versículo 28 y 29. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró, ¿qué dice? Un hijo, ¿y qué? Y llamó su nombre Noé. Así que, hermanos, cuando Matusalén tenía 389 años, fue abuelo. Noé fue abuelo, era nieto de Matusalén. ¿Sí saben eso? ¿Sí sabían? Aquí lo estamos viendo ahorita. Matusalén era el nieto de Noé, no, de Matusalén. Noé era el nieto de Matusalén. Entonces Matusalén tenía 389 años. Si sumamos 187 y 182 nos da ¿cuánto? 300 ¿qué? 69 años. 369 años. Así que ahora vamos a ver cuántos años tenía Noé, ese niño que nació cuando vino el diluvio. Busquen en Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 6, dice, era Noé ¿de cuánto? De 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y el versículo 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio llegó. Le sumamos los 269 años más los 369 años más los 600, ¿cuántos años son? 969 años. Por eso Matusalén significa cuando muera será enviado. Cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Vino el diluvio. Y se cumplió esa promesa. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y Dios nos ha tenido esa paciencia. Dios ha tenido esa paciencia para con nosotros. No quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No pensemos que Cristo se tarda. Dios es paciente para con usted y es paciente para conmigo.
Él lo que quiere es que caminemos con Él, que caminemos en fe, que caminemos en íntimo compañerismo y que caminemos dando frutos para su gloria y para su honra. Hermanos, la Biblia dice en Lucas 17 del 20 al 26 que como en los días de Noé, así será cuando Cristo venga. Unos estarán casando y otros estarán haciendo muchas cosas. Pero Cristo viene, hermanos. Así como pasó en los días de Noé, será también en la venida de Cristo, en su segunda venida. La pregunta para concluir para ustedes y para mí ¿es Jesús real para usted, hermanos? ¿Está usted caminando con Dios? Hermanos, estamos en la tierra para caminar con Dios. Por eso vino Jesús, para que caminemos con Él, para caminar con Él, para hablar con Él y para vivir para siempre con Él. Por eso Él dijo en San Juan 14:6, un pasaje que todos conocemos. Jesús dijo: yo soy, ¿qué cosa? El camino, para que caminemos con Él. Yo soy la verdad, para que a través de la verdad obtengamos esa fe y vivamos en íntima comunión con Él. Y yo soy la vida, para que nosotros, así como caminó Enoc, vivamos también para su gloria y para su honra. Así que el caminar con Dios nos lleva, hermanos, a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Dios nos bendiga y en esta mañana ustedes y yo podamos salir edificados con su palabra para poder caminar con Dios día a día, en medio, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:15, de esta generación que es perversa y maligna. Resplandezcamos entonces como luminares en el mundo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque tú, Señor, quieres que caminemos contigo. Gracias, oh Dios del cielo, porque tenemos el ejemplo de Enoc, que caminó contigo por 300 años. Día a día, Señor, agradándote en todas sus acciones. Permite que nosotros también agrademos a ti. Permite, Señor, que así como Enoc dio testimonio, nosotros podamos dar testimonio. Para que, Señor, cuando tú vengas, así como te llevaste a Enoc al cielo, cuando tú vengas, nos lleves también contigo. Gracias, Padre Santo, por esta palabra hermosa que nos regalas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a caminar contigo. Amén. Para dar respuesta al mensaje de Dios, entonamos el himno número 358, para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel. Y
sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Hermanos, ha llegado el momento de darle a Dios de lo mucho que nos da a través de nuestras ofrendas. Este momento está a cargo de la Junta de Diáconos y posteriormente entonamos el himno número 440, mi ofrenda. Oramos por las ofrendas, hermanos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor. Primeramente, Padre, porque nos has concedido la vida y tú nos das la salud, Señor, y pones el deseo de estar aquí en tu casa, Señor, alabándote y glorificándote, Padre. Así también, Señor, por esa convicción que has puesto en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, de qué es la fe, Señor, que es la certeza de lo que tenemos de la fe, Señor, de aquellas cosas que no vemos, pero creemos que serán realidad, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre, reunidos, y a los que no pudieron asistir este día de hoy. Tú sabrás los motivos, las razones por las cuales no pudieron asistir, Padre. Señor, vamos a ofrendar, vamos a dar un poco de lo mucho que tú nos das cada día, Señor. Te rogamos que tú bendigas estas ofrendas y que tú, Señor, prosperes la fuente donde vienen estos recursos, Señor, de los trabajos de los hermanos, de sus negocios. Y Padre, te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando para seguir en tus caminos y seguirte, Señor, dando de todo lo mejor que tengamos cada uno de nosotros, Señor, y también que podamos ayudar al desvalido, al necesitado, a la viuda, al huérfano y a todo aquel que necesite, Señor, que tenga necesidad, Padre. Te rogamos todas estas cosas, nuestro Padre, nuestro Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, entonamos el himno 440. Tú hablaste y todo fue hecho. Eres dueño del universo y que podría ahora ofrecerte. Solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento Y me sustenta cada momento, que es la ofrenda que pueda yo darte. Si tú por mí la vida entregaste, recibe la gratitud, expresa mi corazón, de lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti, te doy. De mis bienes solo una parte, tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste, tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí, buscar primero tu reino, Señor, entregar todo
que soy, recibe la gratitud que expresa tu corazón. De lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, te doy. Hemos llegado a la parte final de este culto de aposento alto y para despedirnos de este lugar tenemos la oración a cargo del anciano de iglesia, nuestro hermano Esteban Ortiz Mollinedo, y terminamos con el Padre Nuestro. Oramos, queridos hermanos. Dios eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, de manera infinita por tu obra redentora en cada uno de nosotros y por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva de la mano, Señor, en ese proceso de santificación para un día estar glorificados contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú recibas este orden de culto, Señor, que se ha ofrecido con amor, con temor, esperando, Señor, que tú seas el honrado y el glorificado en todo, Señor. Recibe también, Señor, nuestras ofrendas, los himnos y todas nuestras peticiones, Señor, nuestras gratitudes. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos acompañes siempre en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos, Señor, en nuestra vida, no solo aquí en el templo, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, en todo lugar, Señor. Bendice a cada familia, Señor, de esta iglesia. Bendice cada organización, Señor, cada ministerio, y permite, Padre Santo, que seas tú siempre nuestra dirección en todo. Acompáñanos, pues, Señor, al despedirnos en este momento, Señor, de este lugar, y permítenos, Señor, seguir ofreciendo nuestra vida a ti en cada una de las actividades que hay previstas para este día, Señor, tu día. Te lo pedimos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.